Sagrado Corazón de Jesús, que tanto ha amado a los hombres y que ha recibido a cambio de su amor únicamente desprecio e ingratitud. Nosotros hemos podido comprobar ese amor del Sagrado Corazón de Jesús en nuestra vida y queremos contarles el porqué. Mi nombre es Silvia, mi esposo Elvio, estamos casados hace 16 años y hemos podido comprobar en nuestra vida cómo el Sagrado Corazón de Jesús nos ama tanto. Cuando nos casamos, yo a los 20, él tenía 24 años, nos casamos muy jóvenes y vinimos a trabajar a Ciudad del Este, abrimos un negocio propio, donde en esa época era una época muy buena para el comercio, hasta que llegó un año en que vinieron las crisis, las dificultades económicas y perdimos todo lo que teníamos. Pasamos por juicios, embargos y lo único que nos había quedado era la llave del negocio que mi esposo Elvio decide vender y con el dinero de esa venta decidimos hacernos una casita. En esa época que estábamos con muchos problemas, nosotros ya veníamos queriendo tener hijos, pero a raíz de que yo había tomado durante tanto tiempo anticonceptivos, me era muy difícil quedar embarazada. Hasta que en el momento menos esperado recibo la noticia de que por fin pude quedar embarazada de mellizos, nada más que 2 bebés, una niña y un varón, Nayeli y Jeremías. Ellos nacieron y cuando tenían un año, un mes, una mañana del 3 de agosto del año 2010, después de habernos ido a la ciudad a hacer algunas compras, volviendo a la casa de mi mamá, donde vivíamos en esa época, por el camino casi sufrimos un accidente y en ese interín me discutí con mi esposo Elvio y dejamos de hablarnos y él me llevó a casa de mi mamá, me dejó allí en ese lugar, donde después él fue a trabajar en el lugar de la obra donde se estaba construyendo nuestra casa. Era un día muy frío y mis niños querían jugar mucho en el patio, a lo que mi mamá me dice que vaya a traerlos adentro porque se podían resfriar. Entonces yo voy, les traigo para adentro y mi varoncito Jeremías quería dormir, entonces le agarro en brazos y la niña jugando hacia alrededor. En ese momento yo oigo el ruido del motor de la camioneta y era mi esposo que había ido a la casa a traer materiales que estaban faltando en la obra. Esa parte me acuerdo que le dejé la casa de la suegra, mi esposa, a mis hijos. Vine acá a la obra de construcción, donde se estaba construyendo la casa. Me acuerdo llegué y me dijo el albañil que faltaban materiales para la construcción, que era el cemento. Entonces era que nosotros teníamos guardados los cementos en la casa de mi suegra. Entonces le dije al albañil, bueno, que me acompañe, que nos vayamos a traerle el cemento porque era muy pesado para hacer yo solo. Entonces me acompañó, se fue conmigo. Me acuerdo que llegamos a la casa de la suegra, el muchacho que se fue conmigo abrió el portón. Entonces yo me di la vuelta para entrar en forma retrocediendo la camioneta. Me acuerdo que abrió el portón, yo entré. Cuando entré en el portón principal, el muchacho que estaba guiándome me estaba haciendo la seña con su mano que vaya retrocediendo. Y yo mirando, por supuesto, todos mis retrovisores, todo. Me iba yendo despacito, me iba. En ese interín escuché un ruido, un movimiento, algo raro de la camioneta. Increíblemente, no sé por cómo, sentí lo que fue algo feo. No sé cómo sentí en ese instante, ¿verdad? Lo único que sabía que no era nada bueno.
Y cuando miré otra al frente de la camioneta, que el muchacho que me estaba dirigiendo, he visto que una forma, como hizo, ¿verdad? Un gesto, porque él la había sido, ya vio lo que pasó, y agarró la mano y hizo así, apretó su cabeza así. Es lo primero que yo he visto en la camioneta. Y cuando eso, me acuerdo que él salió y corrió. Yo me bajé de la camioneta y escuché, ahí que salió mi esposa de la puerta al fondo. Me bajé de la camioneta, me fui. Cuando me di la vuelta he visto que ya estaba acostado una de las nenas, o sea, la nena, ¿verdad? Y ahí mi esposa salió, le alzó en brazos y ella quería meter a la niña adentro de la pieza. Ahí le grité, no, le dije, subite a la camioneta que nos vamos del hospital. Me acuerdo que le alzamos la camioneta. Por supuesto, la suegra salió ahí corriendo, gritando de aquí para allá como desesperada, ¿verdad? Porque no era nada bueno, ¿verdad? Lo único que me acuerdo que le alcé la camioneta y cuando salí en la ruta, en la calle principal, lo único que aceleré y me fui. Nunca me olvidé del freno, vamos a decirlo así. Me acuerdo que había una rotonda, lo que sí que yo pasé directo, eso no me acuerdo cómo. En síntesis pasé todo encima, salí de la banquina, me fui, nadie me atrapó. Eso es lo que puedo decirle ahora, ¿verdad? A ver, más adelante podemos darle más testimonio, ¿verdad? En ese momento que yo me subo a la camioneta con mi niña en brazos, miro para atrás como dijo él, queriendo entrar adentro. Le miro a mi hijo Jeremías y le encargo a mi mamá que le cuide. Al subirme a la camioneta, él me pregunta si está respirando, si está viva. Y yo le reviso a mi hija. Ella respiraba con mucha dificultad y en ese momento vi que salía sangre de su oído y de su nariz. Ahí yo me di cuenta que la situación era grave, pero no le dije a él. Simplemente en mi interior yo hice una oración a la Madre de Dios. Le dije, Virgencita, dame la fuerza a mí, a mi esposo, para poder estar al pie de esta cruz, así como tú estuviste al pie de la cruz de tu Hijo Jesús. En un instante ya estuvimos en el sanatorio, ella entró en el quirófano, le operaron, le abrieron la cabeza, tuvo 3 paros respiratorios. Mi mamá, nuestros parientes iban llegando, llamando ante toda la situación. Y nos dice el doctor que teníamos que conseguir una terapia, a lo que conseguimos la terapia en el Sanatorio San José. Y le trasladamos en una ambulancia alrededor del mediodía. Pero recién hasta las 6 de la tarde fue que nos dejaron pasar junto a ella en la terapia. Antes de eso, al llegar al sanatorio, nos miramos con mi esposo y nos dimos cuenta de que realmente estaba difícil la situación, de que no era una pesadilla, de que estaba muy duro todo. Y él me pedía perdón cada momento por lo que había pasado y los dos tratábamos de consolarnos uno al otro. Nos mantenimos muy juntos en ese momento, gracias a Dios. Cuando entramos junto a nuestra hija en la terapia, la encontramos sobre la cama, sin ropa, llena de cables, tenía un tubo en la boca, en la garganta, tenía tubos en los costados, en la nariz, cables, en fin, estaba atada a una máquina y encima de ella había una imagen del niño Jesús. Y con mi esposo nos miramos y comenzamos los dos a darle muchos besos a ella, le dimos muchísimos besos. Ella ya estaba toda vendada, con la cabeza muy hinchada, los ojos azules por los golpes. A lo que el médico nos dice de que la situación estaba muy difícil, de que si ella sobrevivía iba a quedar un vegetal y que teníamos que rezar, que teníamos que aguardar. A lo que salimos afuera y le dije a mi esposo que vayamos a rezar. Y entramos en el baño del sanatorio y por primera vez como esposos rezamos juntos. Y le pedimos al Señor de que si nuestra hija iba a quedar en esa situación, de que nosotros no queríamos eso para ella. Que ella era una niña tan alegre, una niña tan sonriente,
y que queríamos que continúe así, y que si eso iba a ser posible solamente en el cielo, entonces que se la llevara, que le lleve, que sea un ángel en el paraíso, y que nosotros íbamos a quedarnos entonces a aceptar su voluntad y íbamos a quedarnos a sufrir esa consecuencia de esa pérdida. Al salir del baño, más o menos unos 5 minutos, nos llama el médico a avisarnos de que Nayeli ya se había ido, que nuestra hija había fallecido. En ese momento nosotros nos abrazamos, lloramos. Era un llanto lleno de paz, con mucho dolor, pero lleno de paz, porque sabíamos que ella ya estaba en un lugar mejor. No fue así para nuestra gente, la mamá de él, mi mamá, mis hermanas, todos tomaron muy fuerte esta situación. Fue la noche más larga, la noche del velorio, mucho frío, vinieron muchísima gente incluso que ni conocíamos, nos acompañaron. A la mañana siguiente mi esposo tiene que ir a hacer los papeleos del cementerio, yo me quedo en el funeral. Entonces, en un momento, yo ya no podía llorar, no me salían lágrimas, era como que estaba bloqueada, pero con una espada en el corazón. Y en ese momento se me ocurrió cantar delante del ataúd de mi hija, y comencé a cantar músicas al Señor, músicas a Dios, que era lo que en ese momento me daba consuelo. Muchos se enojaron por eso, diciéndome cómo yo voy a alabar al Señor después de lo que me estaba quitando, pero no hice caso de eso. Las 3 de la tarde llegó el momento del entierro, todo fue muy rápido, yo le pedí a mi esposo que sea todo rápido porque no quería alargar más la situación. Dejamos a mi hija en el cementerio y entonces fue que al volver a la casa, ahí que yo empecé a descomponerme, porque llegamos y encontré la cuna de mi hija vacía, encontré sus ropitas que aún tenían su aroma, su biberón, sus zapatitos, sus juguetes, en fin. Y es como que ahí me desperté y comencé a llorar, sin consuelo. Llegó la noche, mi esposo y mi hijo durmieron muy temprano porque estaban muy cansados y yo no conseguía dormir de tanto llorar. Fue así que en un momento comencé de nuevo a ponerme en oración y le dije al Señor que yo quería morir también, que quería estar con mi hija, que le extrañaba, que me quite la vida, que yo quiero estar con ella. Entonces, en un momento me quedé dormida y luego ya estoy despierta, sentada en la cabecera de la cama y veo que la habitación está toda oscura. Me doy la vuelta mirando como para atrás, veo a mi esposo que está durmiendo, veo a mi hijo también durmiendo con nosotros y más para atrás me doy vuelta y veo también a mi cuerpo ahí al lado de ellos durmiendo. En ese momento me miro a mí misma y es como que el techo era de hormigón armado y se abre una luz que penetra el techo, una luz azulada muy llena de paz. Y a su lado está parado un ser hermoso, no vi su rostro, pero vi sus vestiduras blancas, he visto como que me estaba esperando que yo vaya. Y ahí yo me asusto y me doy cuenta de que me estoy muriendo, de que yo ya no estaba en mi cuerpo, de que el Señor una vez más había escuchado mi oración. Entonces le dije, no, Señor, no, por favor, dame otra oportunidad. Yo no puedo dejarle así a mi esposo y a mi hijo en esta situación y me voy a quedar a luchar, le dije. En ese instante yo caigo para atrás, es como que me estoy poniendo una campera y me despierto violentamente con el corazón muy acelerado. Me siento en la cama y comienzo a meditar en todo lo que había pasado. No pude distinguir si es un sueño, si fue un sueño, si era realidad en ese momento. Pero lo que sí que ese acontecimiento me dio una gran tranquilidad para poder vivir mi duelo. Nos dio una paz serena que nos permitió continuar con la construcción de nuestra casa. Yo le conté a mi esposo esa experiencia y él también tomó la decisión de que continuemos con la construcción para poder mudarnos a nuestro hogar. Y fue así que pasó el tiempo. En ese interín mucha gente nos visitó, familiares, vecinos. En esa época había muchos seminaristas, vinieron a visitarnos también a darnos el consuelo.
y también un sacerdote nos asistió, nos invitó a que vayamos a su parroquia. Fue entonces que terminó la construcción de nuestra casa, nos mudamos a nuestra casa propia y mi hermano tenía en esa época una notebook pequeñita y me prestó esa notebook diciéndome para que vaya y que entre en internet, que me distraiga, que no esté pensando demasiado. Fue entonces que un día, a la siesta, después de almorzar, yo me siento a googlear, como se dice, buscando en internet cómo aliviar las penas, los dolores, cómo vivir el duelo. Y en ese momento caigo en una página donde estaba una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Era una imagen hermosa y he visto su corazón rodeado de espinas con una cruz. Y eso me hizo sentir muy identificada porque yo sentía esa misma espina en el corazón por el dolor de la pérdida de mi hija. Y veo más abajo la promesa donde dice: les consolaré en todas sus penas. Y más todavía abajo, la promesa de los 9 viernes. Y ese día era primer viernes del mes. Le comenté a mi esposo la idea. Entonces fuimos ese mismo día a la parroquia, participamos de la misa. Y en el momento de la consagración, cuando antes de comulgar decimos la oración: Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Realmente fue con el alma que dije, porque yo buscaba esa sanación de ese dolor tan profundo que tenía. Es así que entonces el 25 de diciembre del año 2010, cuando estábamos en casa de mis suegros, en Navidad, a la tardecita, se acerca un sobrino nuestro y nos dice que había alguien que quería hablar con nosotros. Nosotros accedimos y fuimos un poquito más para el fondo. Y mi sobrino, que había tenido un accidente, había estado muerto clínicamente por una electrocución, que es una historia aparte, comienza a hacer una oración, reza en silencio, pero al volver junto a nosotros ya viene diferente. En el aire se sentía algo diferente. Su forma de hablar, su tono de voz, su acento, era totalmente otra cosa. Nos saludó diciéndonos: la paz sea con ustedes. A mí, a mi esposo y a mi hijo Jeremías. Estábamos los 3. Y en ese momento comienza a hablarnos y nosotros le respondemos: y con tu espíritu. Nos dice que venía a estar con nosotros, que quería hablar con nosotros, a respondernos todas esas preguntas que nosotros teníamos de lo que estaba pasando, de lo que pasó con nuestra hija. Nos habló de ella, de que ella había cumplido su misión y que ella estaba con él en el paraíso. Fue entonces que en ese momento yo le pregunté quién era, porque era un ser muy extraño el que nos hablaba. Y fue ahí que me dijo que era Jesús. Y yo, como no creyendo, le dije ¿por qué? Y me dijo: porque quiero. Me dijo que era Dios y que él podía hacer lo que él quería y que en ese momento era eso, que él necesitaba hablar con nosotros. Fue entonces que yo me atreví a pedirle que algún momento quisiera despedirme de mi hija. Y me dijo para que rezara mucho, que lo pusiera en oración, que continuáramos rezando. Él nunca nos reclamó nada, nunca nos quitó en cara nada, no nos dijo por qué estábamos alejados de la iglesia. Nos trató con un amor tan grande, nos hablaba de una manera tan cariñosa y nos decía que nos amaba, que nos ama tanto a todos, que le digamos a todos cuánto él nos amaba. Pasó el tiempo y en la Navidad del año 2011, en el día de Pascua del año 2011, el 24 de abril, un domingo, estábamos nuevamente en casa de mis suegros. Fuimos a la misa de Pascua en esa mañana y al volver alrededor del mediodía, una vez más mi sobrino nos dice que había alguien que quería hablar con nosotros. Fue así que entramos a una de las habitaciones y no estaba nuestro hijo en ese momento con nosotros. Estábamos mi esposo, yo y nuestro sobrino. Y Jeremías nos pregunta a él. Ya era nuevamente ese ser extraño, ¿verdad? Y nos dice entonces que esperemos que enseguida va a venir. En ese instante Jeremías viene a golpear la puerta y entra donde nosotros estábamos. Ahí comenzamos a rezar el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo. Y Jeremías, sentado así al lado de nosotros, este señor
este hombre de Dios, Jesucristo, nuevamente comienza a hablarnos de su amor, con una ternura increíble, con un amor que penetra todo el ser, que el cuerpo humano no puede resistir. Y me dijo que en ese momento me iba a conceder aquello que yo le había pedido, y que iba a ver a mi hija que había fallecido. Fue así que en un instante él agarra a Jeremías, le toca la cabeza y comienza a rezar. Yo le miro a mi hijo Jeremías y de un segundo a otro ya no era él. Era mi hija Nayeli, que estaba en el cuerpo de mi hijo Jeremías. Yo pude ver su rostro. También mi esposo estaba conmigo en ese momento. Y nos dice el Señor de que ahí estaba mi hija, que podía despedirme de ella. Le abracé, le besé, le pedí perdón, también él. Y ahí es que nos dice de que el Padre nos había elegido a nosotros como familia para que podamos hablar al mundo de su amor, que podamos contarle a todos cuánto Él nos ama, que solamente quiere que le amemos y que todo ese amor que Él nos estaba haciendo sentir a nosotros, que podamos también nosotros contarle y transmitir a los demás. Fue una experiencia maravillosa que a nosotros nos valió nuestra conversión, porque a partir de entonces comenzamos a perseverar en la iglesia mucho más, comenzamos a asistir. Solo que al volver a nuestra casa, en esa época, yo caí gravemente enferma. Asma bronquial, me diagnosticaron, secuela de una tuberculosis que había tenido antes. Y empecé con un tratamiento de mucho tiempo. Me llevó más o menos 3 años para estabilizar todo. Y era mi esposo el que perseveraba, era el que iba, el que empezaba, el que iba a misa. Yo le acompañaba cuando la salud me lo permitía. Y también lo que en aquella experiencia yo le había pedido al Señor fue, Él me dijo que quería, si yo le quería pedir algo nuevamente, le dije que aumentara nuestra fe y que también me gustaría volver a tener una niña, que yo quería volver a ser mamá, y me concedió tenerle a Nayara. Hoy mi hija maravillosa, así como yo se lo pedí, me concedió. Una prueba muy grande también de esa experiencia. Fue entonces que con mi esposo Elvio, cuando comenzamos a trabajar en la iglesia, íbamos a los grupos, a los retiros, a los encuentros, pero todavía no sabíamos cómo ni de qué manera cumplir esa misión que el Señor nos había encargado. Y en los lugares donde nos íbamos no nos sentíamos que era eso lo que pedía el Señor. Era como que faltaba algo. Entonces fue una vez, un año, en el novenario del Sagrado Corazón de Jesús, que un sacerdote predicó sobre la entronización al corazón de Jesús en los hogares. Nosotros con mi esposo participamos durante todo el novenario y fue ahí que dijimos, esto es lo que nos falta. Tanto es así que realizamos la entronización en nuestro hogar y a partir de ahí comenzamos a ver aún más los cambios en nuestra vida, tanto en el aspecto económico, en nuestra salud, en nuestro aspecto espiritual. Comenzamos a ver avances enormes. Y nos dijimos con mi esposo que esto nosotros no podíamos callar, que teníamos que encontrar la manera de contarle a otras familias. Y entonces fue que traté de hablar con algunos sacerdotes y no encontraba a alguien que me dirigiera en eso. Hasta que un día fui junto a este sacerdote que habló de la entronización. Y en una confesión ya yo un poco decaída porque no conseguía encontrar la forma de trabajar con el Sagrado Corazón, este sacerdote con esa inspiración divina me pregunta si yo estaría dispuesta con mi familia a trabajar por el Sagrado Corazón de Jesús. Esta es nuestra imagen que está entronizada en nuestro hogar. En ese momento es como que a mí me vuelve el alma al cuerpo y dije que sí, sin dudar. Y fue ahí que él comenzó a indicarnos, ¿verdad?, que hagamos charlas en las capillas. Después más adelante comenzamos a hacer charlas a las familias, visitándoles, llevando nuestra imagen, contándoles de cómo el Sagrado Corazón viene a nuestro hogar, de lo que significa la entronización, para que ellos se sientan también alentados a consagrar su hogar al corazón de Cristo. Es así que hasta hoy día, actualmente, tenemos 76 familias que han hecho la entronización al corazón de Jesús. Y una escuela también. Trabajamos con mi esposo, juntos, con la imagen, con nuestros hijos, nos vamos hasta la casa y hacemos esa charla a la familia. Que después ellos siguen novenarios,
hacen triduos, se confiesan, se consigue la imagen y se hace una hermosa ceremonia para recibir al Rey de Amor en las familias. Todas esas experiencias nosotros pudimos ver las maravillas que hizo el Sagrado Corazón de Jesús. Muchos que no tenían trabajo consiguieron trabajo, familias que se estaban destruyendo volvieron a unirse, matrimonios en crisis consiguieron superar sus problemas, esposos que estaban en las drogas salieron de esas drogas. Una de las señoras tenía un quiste en el pecho, ¿verdad? Se estaba avanzando, se estaba complicando. Ella logra, en una de las charlas, revienta ese nódulo que tenía en el seno. Y es así entonces que comenzamos a ver lo que el Sagrado Corazón iba haciendo en los hogares. Y hoy en día es esa nuestra misión, de que nosotros queremos propagar esta devoción para que cada día más familias puedan conocer al Sagrado Corazón de Jesús. Porque estamos convencidos que a partir de lo que nosotros nos tocó vivir, aún a pesar de ese dolor por el cual Él nos llamó, a nosotros nos sirvió para que podamos conocer ese amor que Él tiene por nosotros. Y esa es nuestra intención al grabar este video, para que puedan conocer a este Rey de Amor que tanto nos ama. Como le dijo a Santa Margarita, este es el corazón que tanto ama a los hombres y que solo recibe a cambio ingratitud y desprecio. Con esta grabación queremos darle honor y reparar ese corazón que tanto nos ha dado, a quien les debemos nuestra conversión y en quien estamos seguros de que nos ha dado esa misión de hablar de Él. También queriendo agradecer a todas aquellas personas que tuvieron ese espacio en nuestras vidas, que nos fueron apoyando, que nos fueron ayudando en todo ese proceso. Es muy importante que podamos sentir realmente cuando recibimos ese llamado, el Señor mismo se hace cargo de encaminarnos a través de sus ministros y nos ha llegado hoy en día con mi esposo a tener esta hermosa misión de hablar del corazón de Jesús. Y estamos dispuestos a seguir trabajando y siempre que Él nos dé la fuerza, que nos dé la gracia, para que por medio de su Sagrado Corazón podamos ganar muchísimas almas para Él y poder estar todos juntos un día como una gran familia en el cielo.